Hola, bienvenidos, bienvenidas entrenadores, entrenadoras y todas aquellas personas del mundo del deporte interesadas por la psicología del deporte. Bienvenidos y bienvenidas al episodio número 43 del podcast de Psicodeporte Academy. Hoy es lunes 27 de abril de 2020, yo soy Saúl Alcaraz y tenemos, como siempre, en el otro lado a Aritz Olagoy. Aritz, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola Saúl, muy buenas tardes. El podcast donde hablaremos de psicología del deporte en sus amplias y diferentes vertientes, formación en psicología del deporte, estrategias psicológicas para aumentar el rendimiento y mejorar nuestro bienestar como entrenadores y entrenadoras. Aritz, seguimos confinados como ya hace unas cuantas semanas. Sin embargo, parece que el día 2 podremos salir a hacer actividad física al aire libre. Son buenas noticias. Sí recomendamos, como siempre, que nos portemos todos y todas bien, porque al final lo que prima tiene que ser la salud, con lo cual tenemos todos y todas ganas de salir a la calle, a hacer ejercicio, pero es bueno que nos portemos bien. Y hoy tenemos el inmenso placer, Aritz, de contar con la doctora Madó González, a la cual tenemos ya esperando para entrar en directo con nosotros. Antes, sin embargo, podemos también recordar redes sociales para todas aquellas personas que quieran contactarnos, preguntarnos, nos recuerden o se recuerden cómo pueden hacerlo. Sí, recordamos redes sociales y además tenemos que decir que estamos muy contentos porque vamos aumentando poco a poco el número de seguidores en las diferentes redes sociales, así que estamos encantados de que nos sigáis y lo podéis hacer en YouTube, en nuestro canal de YouTube, que nos encontraréis como Psicodeporte Academy, y también en Instagram, Twitter y Facebook en @psicodeportea. Además, recordar que todos los fines de semana os enviamos la newsletter si os dais de alta con vuestro email en psicodeporte.academy/comunidad, y si queréis consultar las sesiones en directo, los directos que vamos teniendo cada semana, lo podéis hacer en psicodeporte.academy/contenidos. Y para no olvidarlo también, si queréis aprender más sobre psicología del deporte, como entrenadores y entrenadoras, lo podéis hacer por 15 euros al mes en nuestra academia suscribiéndoos a psicodeporte.academy. Y si lo preferís, ahora también, desde la semana pasada, os recordamos que tenéis la posibilidad de comprar algunos cursos de forma individual y en estos momentos tenéis disponibles el curso de principios de la preparación psicológica y el curso de preparación psicológica de la pretemporada por un precio único de 12 euros para siempre. Esta semana tenemos sesión de preguntas en directo, este jueves día 30 a las 7:30 de la tarde, como siempre, hora española. Y la semana pasada tuvimos la excelente masterclass que nos dio la doctora Madó González, que justamente por eso hoy la tenemos con nosotros en el podcast, para que nos pueda hacer 4 pinceladas de lo que hablamos el otro día, que principalmente fue la psicología aplicada al atletismo y sobre todo específicamente el establecimiento de objetivos. Además, Aritz, nos gustó mucho la masterclass porque fue súper práctica, dando muchas herramientas para entrenadores y entrenadoras. Y bueno, pues tenemos el placer hoy de contar con ella en el día de hoy. Mado, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenida al podcast. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal vosotros? Bien, confinados, pero bien. Seguimos al pie del cañón. Vamos a empezar, si quieres, Aritz, recordando un poco el currículum de Mado y luego ya entramos un poco al lío. Sí, para quien no conozca a Madó González es doctor en psicología, miembro de la Junta Directiva de la División de Psicología de la Actividad Física y el Deporte del Consejo General de Psicología y además es coordinadora de la Comisión Intersectorial de Psicología y Deporte del Colegio Oficial de Psicología de Galicia. En su etapa como atleta llegó a ser internacional sub-23 y campeona de España de 800 metros y actualmente también sigue practicando el atletismo, no solo como profesional, como psicóloga, como monitora entrenadora y además rol que compagina, como decía, con su faceta de atleta en activo actualmente. Nada mal este currículum, Mado, y realmente, como decíamos ahora, nos gustó mucho la masterclass que nos diste el jueves para toda la gente que está dentro de la academia, y uno de los primeros puntos que tratamos justamente en esa masterclass fue un poco la psicología aplicada al atletismo, ¿no? Y nos gustaría que, para empezar el podcast, nos pudieras contar un poquito qué variables psicológicas crees que son clave en el atletismo. Y también nos contabas el otro día, ¿no? Que el atletismo realmente son muchísimas pruebas diferentes, ¿no? Pero a grandes rasgos, ¿cuáles crees que serían las variables psicológicas clave en atletismo? Bueno, en realidad yo creo que son muchas, ¿no?, las variables psicológicas que influyen en el rendimiento deportivo en general y en el atletismo en particular. Yo a lo largo de la masterclass decidí quedarme con 5 porque creo que son las que, bueno, de alguna manera más demandan los y las atletas, ¿no?
En primer lugar, la motivación. Tenemos que tener en cuenta que el atletismo, a diferencia de otros deportes, sobre todo los deportes colectivos, es un deporte en el que las competiciones se agrupan en periodos muy concretos de la temporada, es decir, no hay competiciones todos los fines de semana. Entonces, la motivación que, bueno, se sobreentiende que tenemos ya en las competiciones es difícil en esos casos de mantener constante a lo largo de toda la temporada, ¿no? Y más teniendo en cuenta que, bueno, un deporte como el atletismo es un deporte donde se le dedican muchísimas horas de entrenamiento. Entonces, me parece fundamental la motivación en los entrenamientos durante todos esos meses en los que no hay competiciones a la vista, ¿no? Después, otra variable que también creo que es muy importante, pues sería la autoconfianza. Bueno, precisamente a lo mejor también por ser un deporte individual, bueno, en los deportes colectivos digamos que hay variables psicológicas que se diluyen un poco en el grupo. En el caso del atletismo esto no ocurre así, entonces es el atleta contra sí mismo, ¿no? Digamos, de alguna manera. Entonces, esto hace que la autoconfianza sea también una variable muy importante. A veces las expectativas poco realistas por parte de los entrenadores y incluso de los propios atletas pues les llevan a que confíen poco en sí mismos. Y esta es una variable que bueno, sobre todo en los más jóvenes, en los atletas, en las atletas que están empezando, digamos que están en proceso de tecnificación, pues es más importante si cabe. Después hay otra variable que me parece también muy importante, que es la atención-concentración. Quizás en algunas especialidades como puedan ser las carreras de medio fondo, puede no ser tan importante, pero en las pruebas como los lanzamientos o los saltos, la atención a la concentración en determinados aspectos técnicos es fundamental. Por ejemplo, si pensamos en un saltador de longitud o de triple, cuando está minutos previos a hacer su salto, bueno, pues tiene que cambiar de foco atencional durante varias veces y en un periodo de tiempo muy concreto, ¿no? Muy corto. Por ejemplo, tiene que pasar de prestar atención a lo que sería la orden del juez, prestar atención a sus sensaciones, prestar atención a la tabla de batidas, es decir, es cambiar el foco atencional de estrecho a amplio, de interno a externo, varias veces y en un periodo de tiempo muy corto. Después, probablemente, bueno, el aspecto que más demandan los atletas, las atletas, es bueno, la ansiedad, ¿no? Esto de me pongo muy nervioso antes de competir, es que no voy a ser capaz, es que me puede la presión. Y bueno, en ese caso, bueno, hay que explicarle un poco a los atletas que la competición es una situación estresante ya de por sí, ¿no? Y bueno, se ponen en juego pues muchas horas de entrenamiento, se enfrentan a rivales que también están muy bien preparados, por aquello que decíamos al principio, de que el atletismo es un deporte en el que se compite poco, pues al final hay que ajustar mucho el estado de forma y eso pues genera cierto grado de ansiedad. Luego, aunque bueno, podamos entrar en diferencias entre la ansiedad y la activación, bueno, pues la activación es diferente. En el caso de un velocista, por ejemplo, en que necesita estar bastante activado en los tacos de salida, porque si no seguramente pues se quedará un poco retrasado, y a lo mejor pues la activación que requiere un corredor de medio fondo pues no es tan elevada cuando está en la salida, ¿no? Y ya por finalizar, bueno, hay una variable que yo creo que en el atletismo no se le presta la atención que debiera, y es la toma de decisiones. Bueno, en carreras tácticas, por ejemplo, como las de medio fondo,
la toma de decisiones es muy importante porque, bueno, pues uno más o menos sabe cuál es la táctica que va a seguir, en qué momento va a cambiar, en qué momento cómo se tiene que colocar, pero evidentemente hay una serie de circunstancias como pueden ser los otros rivales, el ritmo al que se va la carrera, que hace que tengas que tomar una decisión pues en décimas de segundo y además con las pulsaciones muy altas, ¿no? Entonces es importante trabajar también esta toma de decisiones. En los concursos a veces también es importante tomar decisiones de si, bueno, pues cambio algún aspecto técnico, si ajusto más este aspecto y, bueno, es una variable que, insisto, creo que no se le da la importancia que se le debería dar. Bueno, para mí estas 5 serían las fundamentales. Lógicamente después habría otras muchas, como puede ser pues, algunos aspectos relacionados con los entrenadores, como puede ser el liderazgo, la comunicación. Me parece también muy importante la cohesión de grupo, a pesar de ser un deporte individual, sobre todo lo que sería el grupo de entrenamiento. Pero bueno, básicamente, por hacer un repaso muy, muy rápido, serían esas. Recordamos que las 5 variables que nos acabas de mencionar son la motivación, la autoconfianza, la atención, concentración, la ansiedad y activación psicofisiológica y además, por último, la 5ª, la toma de decisiones. Nos contabas en el máster, además, que la utilidad que tiene el establecimiento de objetivos en el atletismo para trabajar precisamente algunas de estas variables. ¿Cuáles crees que son los principales beneficios que puede aportar esta técnica a los entrenadores y entrenadoras de este deporte? Bueno, los beneficios creo que son varios, ¿no? Básicamente, el establecimiento de objetivos puede utilizarse para planificar mejor el trabajo que se va a realizar, para aumentar la motivación, la autoconfianza o controlar la atención. En definitiva, bueno, optimizar las posibilidades de rendimiento tanto en el entrenamiento como en la competición. Por poner un ejemplo relacionado con la pregunta anterior, si establecemos objetivos a corto, medio y largo plazo y objetivos de realización, podemos, por ejemplo, ayudar a los atletas a que se sientan motivados durante esos periodos en los que no hay competiciones cercanas, ¿no? Y de esta manera también les podemos ayudar a que presten atención aquellos aspectos técnicos que son más relevantes y olvidarse un poco de lo que serían los resultados. La consecución de objetivos va a hacer también que los atletas confíen en sí mismos y no solo esto, sino que confíen en nosotros como entrenadores, como entrenadoras. Si esos atletas van consiguiendo los objetivos, va a hacer que confíen más en sus posibilidades y también que confíen más en nosotros como entrenadores. Como comentábamos también en la pregunta anterior, en el caso de algunas pruebas más técnicas, nos permitirá también que el atleta pues, focalice su atención en aquellos aspectos que son relevantes, ¿no? Y dejando de lado pues otros aspectos que en ese momento no toca y que nos puede llevar a distraer la atención. Todo esto, lógicamente, siempre y cuando los objetivos estén bien formulados. Si los objetivos no están bien formulados, probablemente pues, no vamos a tener la eficacia que se le presupone. Pero, bueno, en líneas generales yo creo que es una estrategia que es relativamente simple de utilizar y que puede ser muy útil para los entrenadores y para las entrenadoras, sobre todo para trabajar estos aspectos que venimos comentando, ¿no? Todas estas variables psicológicas que venimos comentando. Sí, ciertamente, en grandes rasgos sería un poco impactar en la mayoría de las claves que antes comentabas justamente, ¿no? Lo cual, yo creo que además también para entrenadores y entrenadoras trabajar con objetivos, y es una cosa que suelen hacer, sí que es cierto, y me parece muy relevante lo que decías ahora, ¿no? Que
no es trabajar con objetivos, que a lo mejor ya se hace, sino realmente formularlos de la forma adecuada para que tengan estos beneficios que comentabas tú ahora. Justamente creo que puede ser interesante, Mado, si te parece, que pudiéramos dar algunas pinceladas, ¿no? De qué proceso podrían seguir los entrenadores y entrenadoras que nos estén escuchando para poner en marcha esta formulación de objetivos, ¿no? ¿Cómo puede ser un poco el proceso que podrían seguir para pasar de objetivos que a lo mejor ya usan, pero que a lo mejor no están del todo bien formulados, a realmente poder aplicar la técnica como tal, que sí conlleva los beneficios que explicabas ahora? En primer lugar, bueno, recalcar siempre que el establecimiento de objetivos tiene que formar parte del entrenamiento mental. O sea, es una parte del entrenamiento mental y este entrenamiento mental debe realizarse conjuntamente con el resto de la planificación deportiva. Es decir, no podemos utilizar pues, un establecimiento de objetivos pues, en el momento que veamos que existe algún problema, sino que debería realizarse pues, desde el primer día de temporada hasta el último día de temporada. Eso me parece lo primero. Después, a mí particularmente me gusta siempre explicar el por qué funciona el establecimiento de objetivos, ¿no? Para dejarle claro a los entrenadores que no es un capricho, en este caso de la psicóloga, que decide pues, que vamos a utilizar esta estrategia, sino que el establecimiento de objetivos es una estrategia que funciona científicamente, que está demostrado, y explicarle los motivos por los que funciona. Y conjuntamente con esto explicarles también cuáles son los principios básicos por los que funciona el establecimiento de objetivos. Es decir, como tú bien apuntabas, los entrenadores, las entrenadoras y los deportistas sí establecen objetivos. El problema está en que no los establecen de la forma adecuada. Entonces, hacer hincapié en que esos objetivos tienen que ser específicos, que se puedan medir, difíciles, realistas, objetivos de resultado, objetivos de realización, objetivos a corto, medio y largo plazo. Es decir, todos los principios básicos que sabemos que nos llevarán a que esos objetivos funcionen adecuadamente. Después de explicarle estos aspectos, bueno, pasaríamos ya a lo que sería el establecimiento de objetivos. Entonces, yo personalmente pido a los atletas, a las atletas que establezcan los objetivos, básicamente objetivos de resultado y objetivos de realización, y en 3 momentos concretos, a corto plazo, a medio plazo y a largo plazo. El periodo de tiempo lo marca un poco la temporada, ¿no? Pero básicamente teniendo en cuenta que a largo plazo pues, diríamos que es el final de temporada, medio plazo puede ser la temporada más de invierno, que en algunos casos pues, es pista cubierta, en otros casos campo a través y en otros, bueno, pues algunas competiciones que pueda haber sobre el mes de marzo aproximadamente. Y conjuntamente con esto pido también a los entrenadores, a las entrenadoras, que establezcan objetivos para cada uno de esos atletas. Y después intentamos buscar un consenso, por lo que decíamos, ¿no? Que si realmente los objetivos de los entrenadores son muy difíciles y poco realistas y el atleta no se encuentra a gusto con esos objetivos, pues al final lo que va a generar es un proceso de desconfianza con el entrenador, ¿no? Y paralelamente con esto, para hacer un proceso de toma de conciencia, les pido también que bueno, intenten reflexionar un poco sobre esos objetivos, si realmente son difíciles, si realmente son realistas, si vamos a poder evaluarlos y al mismo tiempo también que marquen cuál es su grado de confianza con esos objetivos, normalmente en una escala de 0 a 10, y cuál es su grado de compromiso con esos objetivos. Tampoco sirve de mucho que establecer una serie de objetivos y luego no comprometerse con esos objetivos. Una vez que están establecidos los objetivos, pasaríamos ya a lo que serían esas estrategias que nos van a permitir
conseguir los objetivos, es decir, qué estrategias van a utilizar los entrenadores para que ese atleta consiga esos objetivos. Y desde el punto de vista psicológico, lo mismo. ¿Qué estrategias voy a utilizar yo como psicóloga para que consigan esos objetivos más a nivel psicológico que marcamos, ¿no?, a principio de temporada? Y bueno, básicamente ese sería el proceso, luego se pondría en marcha y al final, bueno, recalcar un poco, hacer una evaluación final. Pero durante todo el proceso me gusta ir haciendo una evaluación continua, ¿no?, como si fuese pues, en la universidad o en el instituto. ¿Por qué? Porque, bueno, para empezar, porque creo que los objetivos tienen que ser flexibles y esa flexibilidad la vamos a ir consiguiendo si evaluamos en diferentes momentos del proceso si esos objetivos se consiguen o no se consiguen. Y también ver, hacer un análisis del por qué, ¿no? No es lo mismo que no se hayan conseguido los objetivos porque hay una lesión o porque hay un motivo que desconocemos o que se nos escapa, ¿no? Entonces, la evaluación continua nos va a ayudar precisamente a evaluar todos estos aspectos y modificarlos, porque muchas veces pues, nos vemos obligados a reformular esos objetivos, ¿no? Y al mismo tiempo, esta evaluación continua, a mí personalmente también me ayuda a que los deportistas, los entrenadores, vean un poco nuestro trabajo, ¿no? Es decir, no es hacerlo a principio de temporada y ya no te vuelvo a ver hasta final de temporada, sino que es una manera de estar en contacto continuo, que en realidad es lo mismo que haría un entrenador con una planificación deportiva. Es decir, si ve que no van saliendo los entrenamientos, pues probablemente tenga que cambiar algunas cosas. Pues nosotros exactamente lo mismo. Entonces, básicamente, ese sería el proceso que yo vengo realizando con esta estrategia. Sí, yo creo que, como bien decías, la importancia de la evaluación continua, ¿no? Y que muchas veces me da la sensación, como bien has dicho, que los objetivos son algo que entienden en varias ocasiones, o los entrenadores y tanto los entrenadores y entrenadoras como los deportistas, de que es algo que hay que hacer a principios de temporada y una vez que hemos establecido objetivos, luego ya valoraremos a final de temporada. Yo creo que, como bien decías, es importante ese proceso y esa evaluación continua, de ir continuamente analizando precisamente los objetivos, viendo qué estamos logrando, qué no estamos logrando, qué es lo que puede estar fallando o qué es lo que quizás en algún momento debemos cambiar y acompañar precisamente estos objetivos durante todo el camino, durante todo el proceso. Y pues, también recalcar el consenso que comentabas de entrenador, entrenadora y deportista. Es decir, yo como entrenador o entrenadora puedo tener muy claro qué objetivos debe conseguir mi deportista, pero si ese deportista no está realmente, no cree luego en esos objetivos, no está comprometido con esos objetivos, como bien decías, y no somos capaces conjuntamente, en consenso, de desarrollar estrategias conjuntas para que ese deportista o esa deportista logre o vaya acercándose a lograr esos objetivos, yo creo que no estaremos realizando adecuadamente el camino. Y dentro de este proceso que comentabas ahora mismo, y teniendo en cuenta además que el atletismo incluye multitud de disciplinas que son muy diferentes en algunos casos entre ellas, ¿qué matices o particularidades crees que deberían tener en cuenta tanto los entrenadores como las entrenadoras de las distintas disciplinas a la hora de poner en práctica precisamente el establecimiento de objetivos? Por ejemplo, pueden ser pruebas de fondo y pruebas de lanzamiento, por poner dos de las disciplinas que pueden ser más diferentes. Bueno, básicamente las mismas que en cualquier planificación deportiva, es decir, las bases son las mismas, pero cada sesión de entrenamiento son diferentes. Las bases del establecimiento de objetivos son las mismas para todas las especialidades, pero después, evidentemente, tenemos que aplicarlo a cada especialidad. Y no solo a cada especialidad, sino a cada atleta, ¿no? El establecimiento de objetivos es siempre individual, es decir, nosotros podemos tener objetivos como
como grupo de entrenamiento podemos tener unos objetivos colectivos o como en una federación puede haber unos objetivos colectivos o en un club, pero básicamente cada atleta tiene que tener sus propios objetivos. Entonces, de la misma manera que el entrenador, que la entrenadora va a realizar una planificación individualizada para cada uno de sus atletas, pues a nivel psicológico este establecimiento de objetivos debería seguir las mismas pautas. Por poner algún ejemplo de los que tú comentas, bueno, en el caso de los lanzamientos, al ser una prueba muy técnica, me centraría mucho en los objetivos de realización, sobre todo dirigido a mejorar esos aspectos técnicos que son más relevantes, ¿no? Y de esta manera, para cada sesión de entrenamiento, pues llevar a cabo esos objetivos que me van a permitir mejorar ese aspecto técnico. De esta forma estamos ayudando a que los atletas centren su atención en solo aquellos aspectos que son relevantes y eviten pues, distracciones con otros aspectos que en esa sesión de entrenamiento no tocan. Además, creo que también es muy importante en estas especialidades que son muy técnicas, en las que se realizan muchas repeticiones, precisamente que se centren en esos aspectos concretos, porque si no corremos el riesgo de que los atletas lancen por lanzar, es decir, realicen el ejercicio sin realmente saber qué es lo importante en ese momento. Entonces, de esta forma lo que estamos haciendo es focalizando la atención en ese aspecto que queremos mejorar, ¿no? Entonces, es una manera también de hacer el entrenamiento un poco más motivante, si cabe, ¿no? Después, en el caso de los corredores de fondo, creo que uno de los aspectos fundamentales es precisamente el esfuerzo, ¿no? Son sesiones de entrenamiento bastante largas, a lo mejor de hacer muchos kilómetros. Al principio esos kilómetros pues hacen a un ritmo que es muy llevadero, entonces te puedes, pues un poco el impulso te puede hacer ir más fuerte de lo que debieras. Entonces, pues creo que ahí lo que es importante es marcar objetivos, por ejemplo, en el caso, objetivos de tiempos de paso, si son series en la pista o kilómetros, tiempo de cada kilómetro, incluso pues, objetivos por pulsaciones. Es decir, es una manera también de que el atleta vaya controlando un poco su ritmo, ¿no? Esto también le va a ayudar precisamente a esa motivación, porque claro, salir a lo mejor a pensar que tengo que hacer 15 kilómetros, pues a veces puede resultar un poco desmotivante, ¿no? En el sentido de decir, no han pasado los kilómetros, sin embargo, si lo voy fraccionando por cada kilómetro, primero los 5 primeros kilómetros los vamos a hacer a este ritmo, los siguientes kilómetros los haremos a este otro ritmo. Pues es una manera también de ayudar a mantener ese esfuerzo. En definitiva, pues sería ver las características, las peculiaridades de cada especialidad y entrenar para aquello que es lo más importante en ese momento, pero siempre teniendo en cuenta que cada atleta pues, es un atleta diferente y en ese sentido pues, el establecimiento de objetivos tiene que realizarse de forma individual, no solo pues, teniendo presente la prueba que realizan o las pruebas que realizan, sino después también sus propias características, ¿no? Me parece muy interesante, Mado, porque a veces se piensa en establecer objetivos de forma genérica, ¿no? Y justamente lo que explicabas ahora, todo lo contrario. No es únicamente establecer objetivos
de temporada, de competición o de entrenamiento de forma genérica, sino que además, en atletismo, pero yo creo extrapolable al resto de deportes, los usos que le podemos dar a establecer objetivos pueden ser diferentes, ¿no? Tú ponías el ejemplo de la técnica para un trabajo de atención, sobre todo en la mejora del gesto técnico, y luego otro ejemplo a nivel de regular el esfuerzo en pruebas de fondo, regular el ritmo y más este fraccionamiento enfocado más bien a la motivación. Con lo cual yo creo que también es una forma de romper uno de los mitos, ¿no? Que el establecer objetivos vale para mucho más que simplemente preparar competiciones y, como os he dicho ahora, pues esta importancia de personalizar y darle el mejor uso posible, obviamente en función de cada modalidad, incluso diría yo en función de cada deporte. Por cerrar un poco con otro de los highlights que yo creo que has dicho en este podcast de hoy, me quedo con dos cosas más, ¿no? Me quedaría con esta importancia del proceso continuo. Creo que es una idea que hemos dicho ya varias veces en el podcast, pero creo que es muy importante para cerrar, volver a comentarla. El establecer objetivos no únicamente como un proceso inicial de temporada, sino como algo que se hace o que debe hacerse toda la temporada, y es cuando realmente nos aporta esos beneficios que comentabas al principio. Y luego también continúa a nivel de evaluación, es decir, no vale con que pongamos objetivos, sino viene todo después este proceso de puesta en marcha y de evaluación que realmente nos permita ver si está funcionando o no, y en el caso de que no, pues esta flexibilidad que también comentabas al principio. Ha sido un verdadero placer contar contigo en el podcast en el día de hoy. Te recogemos la palabra, lo dijimos ya en la masterclass, te ofreciste voluntaria y eso quedó grabado para repetir y estaremos encantados de que así sea en el futuro. Bueno, gracias a vosotros y un poco lo que comentaba en la masterclass. Gracias por la invitación y gracias sobre todo por esta iniciativa. Creo que realmente es muy útil no solo para los psicólogos, sino también para los entrenadores y para las entrenadoras, para de alguna manera pues visibilizar el trabajo que desde la psicología venimos haciendo, ¿no? Y es un trabajo eminentemente práctico, útil, como venís desarrollando en todas vuestras sesiones, y creo que es lo realmente importante, ¿no? Y bueno, y acabaría también un poco haciendo hincapié en esa importancia que le dais a unir la parte más científica, ¿no? de la psicología, que no podemos olvidar que es una ciencia, y creo que es muy importante recalcarla en la actualidad, porque a veces parece que psicología puede hacerla cualquiera. Pero insisto, unir esa parte más científica con la parte más aplicada, que es la que se demanda desde el punto de vista del entrenamiento, ¿no? Del entrenamiento, en este caso, de los entrenadores y de las entrenadoras. Así que gracias y a seguir camino. Muchas gracias a ti, Mado, y seguiremos en el camino y, por supuesto, como decía Saúl, te tomamos la palabra y esperamos volver a contar contigo en el futuro. Muchas gracias. Y seguimos, para terminar, recordando los canales que tenéis para contactar con nosotros. Si tenéis alguna pregunta, alguna cuestión, si os ha quedado alguna duda precisamente de lo que ha comentado hoy Mado en el podcast, pues nos la podéis hacer llegar a través de nuestras redes sociales. Estamos como @psicodeportea en Twitter, Instagram y Facebook. En nuestro canal de YouTube, Psicodeporte Academy. Si lo buscáis en el buscador de YouTube, nos encontraréis como Psicodeporte Academy. Y si lo preferís, lo podéis hacer también a través del email en info@psicodeporte.academy. Y hasta aquí, Aritz, este episodio número 43 de nuestro podcast. Mado nos decía ahora, decía la puesta en marcha, yo también diría que es mucho más fácil todo si cuentas justamente con gente como Mado que te apoye en el proyecto, vaya. Nada, nos escuchamos la próxima semana. Ha sido un placer, como siempre, compartir este rato contigo con Mado en este lunes. Hasta la próxima semana, Saúl. Gracias a todos y a todas por estar al otro lado y hasta la próxima semana.